directivo del IES. En la lectura del informe, el doctor Paco Ricaurte, prosecretario. Quinto 20 de enero de 2021, para el señor ingeniero César Fausto Solorzano Sarria, presidente de la Asamblea Nacional Subrogante. Asunto, remito el informe de segundo debate del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social, referente a la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De mi consideración, recibo un cordial saludo de parte de las señoras y señores asambleístas, miembros de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, y de quien suscribe en calidad de presidenta de la comisión. Adjunto remito el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin de que se continúe con el trámite legal respectivo, tal y como lo establece el artículo 61, incisos cuarto y quinto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, señora Karina Cecilia Arteaga Muñoz, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 1. Objeto. El presente informe recoge las observaciones, el análisis, el debate y los diferentes aportes que durante el trámite legislativo del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a partir del primer debate de esta iniciativa legislativa en el Pleno de la Asamblea Nacional, la misma que es producto de la unificación de los proyectos presentados por Henry Llanes, Encarnación Ducci, Patricio Donoso, Liliana Durán, Elizabeth Cabezas y Carlos Bernal, en sus calidades de asambleístas, y que tratan sobre la reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, forma de elección y conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. El presente informe será puesto en consideración y aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate. 2. Antecedentes. Serán parte integrante del acta. 3. Comparecencias e intervenciones referidas a la socialización y tratamiento legislativo del presente proyecto. La Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, en sesión número 110 CE-PDT-SS 2019, de fecha 6 de febrero de 2019, en haber realizado el debate del primer informe del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social. Producto de la unificación de los referidos informes, empezó el tratamiento legislativo conducente a la construcción del informe para segundo debate del mencionado proyecto. 3.1. Detalle de la sistematización de las observaciones realizadas por los asambleístas y de los ciudadanos que participaron en el proceso de socialización de este proyecto de ley, a partir del tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional del informe de primer debate. Intervenciones de los asambleístas integrantes de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Serán parte integrante del acta. Intervenciones de los asambleístas por un día en la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Se adjunta cuadro que será parte integrante del acta. Comparecencia del delegado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ingeniero David Ruárez. Intervenciones de los asambleístas integrantes de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Se adjunta cuadro que es parte integrante del acta. Intervenciones realizadas en la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social sobre el presente proyecto de ley durante el año 2020. Se adjunta cuadros que son parte integrante del acta. 4.2. Análisis constitucional y jurídico. El artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, entre otras condiciones, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos. La misma sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real
en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. El artículo 34 de la misma Carta Magna dispone que la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y es deber y responsabilidad primordial del Estado y se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El artículo 66, numeral 4, numerales 4, 3 y 15 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza y reconoce a las personas del derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, el reconocimiento y garantía del derecho a asociarse, reunirse y manifestarse de forma libre y voluntaria, a desarrollar actividades económicas en forma individual o colectiva conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. A partir de las normas constitucionales mencionadas, existe suficiente sustento constitucional que brinde el fundamento adecuado para desarrollar la forma legal del régimen de seguridad social propuesta en este informe, siendo el desarrollo de las garantías, principios y reglas de orden constitucional el marco por el cual se propone el articulado y se presentan los argumentos que respaldan esta iniciativa de ley que se encuentra para segundo debate. 4.2.1, análisis de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la integración del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En base a las normas constitucionales mencionadas en la Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia de fecha 22 de marzo de 2016, número 019-16-SIN-CC, dentro del caso número 0090-15-IN, propuesto por Silvia Carolina Vázquez Villarreal, resolvió declarar la inconstitucionalidad diferida de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social hasta que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias, dicte la norma que atienda a los derechos constitucionales de igualdad y participación. Actualmente, la Ley de Seguridad Social, en la parte pertinente de la norma que se refiere a la integración del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establece, artículo 28, integración. El Consejo Directivo estará integrado en forma tripartita y paritaria con un representante de los asegurados, uno de los empleadores y uno de la función ejecutiva, quien lo presidirá. Cada uno de los miembros del Consejo Directivo tendrá un alterno que subrogará al titular en caso de ausencia temporal o definitiva. El representante de los asegurados y su alterno serán designados conjuntamente por las centrales sindicales legalmente reconocidas, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Jubilados y las organizaciones legalmente constituidas de los afiliados del Seguro Social Campesino. El representante de los empleadores y los alternos serán designados conjuntamente por las Federaciones Nacionales de Cámaras de Industrias del Comercio, de Agricultura y Ganadería, de la Construcción y de la Pequeña Industria. El representante de la función ejecutiva y su alterno serán designados por el presidente de la República para un periodo que terminará conjuntamente con el periodo del presidente de la República. Sin embargo, continuará en funciones hasta cuando el presidente de la República entrante realice la nueva designación. El representante de los asegurados y el representante de los empleadores, así como sus alternos, serán designados para un periodo de 4 años. El procedimiento para la designación del representante de los asegurados y del representante de los empleadores y sus respectivos alternos será definido en el reglamento que para el efecto expedirá el presidente de la República. Los miembros del Consejo Directivo ejercerán las atribuciones que señala esta ley. Desempeñarán sus funciones a tiempo completo y no podrán prestar otros servicios remunerados o desempeñar otros cargos, salvo la cátedra universitaria. Recibirán las retribuciones fijadas en el presupuesto del instituto, previa aprobación del ministro de Economía y Finanzas. En la sentencia se desarrollan argumentos y se establecen criterios que concluyen que la redacción de la actual Ley de Seguridad Social, en lo que respecta al artículo 28, excluye a asegurados y empleadores que no se encuentran agremiados en las organizaciones mencionadas, debiendo abrirse la posibilidad de poder elegir a los vocales del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no solo de las organizaciones agremiadas, sino también de aquellas que no son agremiadas, para que la misma se enmarque en el respeto y garantía plena de los derechos de participación que prescribe la Carta Magna. La Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución e instrumentos internacionales. La sentencia tiene carácter de diferido. Esto quiere decir que no existe fecha
para el cumplimiento expedito de la publicación de la norma del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Esto, además, a la naturaleza del proceso de promulgación y aprobación de las leyes en nuestro país, que se encuentran definidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y demás leyes concordantes y conexas. En este contexto, se han mencionado todas las actividades realizadas por la Asamblea Nacional en este periodo, encaminados a la aprobación del citado proyecto de ley. 4.2.2, puntos del debate y discusión propuestos por los miembros de la comisión y los actores sociales. Al tenor de las observaciones y comparecencias realizadas durante el tratamiento del proyecto de ley reformatorio objeto de este informe, cabe desarrollar algunos aspectos que han sido constantes en cuanto al debate y discusión de esta iniciativa, partiendo de la necesidad de acatar la sentencia de la Corte Constitucional de fecha 22 de marzo de 2016, número 019-16-SINCC, dentro del caso 0090-15-IN, con el afán de proponer una redacción que desarrolle criterios de paridad en cuanto a la participación de hombres, mujeres y de los sectores que participan como vocales del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que en el mismo participen los sectores que se encuentran agremiados, pero también aquellos que no se encuentren agremiados, en el marco del respeto y garantía plena de los derechos de participación que prescribe la Carta Magna. En este contexto, los temas de mayor debate, en resumen, son los siguientes: sobre la representación en el Consejo Directivo y el número de integrantes. Para el desarrollo de este punto de debate ha sido insistencia de los miembros de la comisión garantizar el respeto del principio del tripartismo que sostiene la Organización Internacional del Trabajo, el cual establece que a la hora de adoptar cualquier procedimiento de concertación en materia laboral o de temas relacionados a la seguridad social, deben participar al menos 3 sectores: los gobiernos, las organizaciones de empleadores y los sindicatos, es decir, que todos los temas de trabajo y seguridad social deben absorber las necesidades de los sectores de los empleadores, de los trabajadores y del gobierno, quien pone en equilibrio en la balanza de negociación, no como un empleador más, sino como un garantista en buscar condiciones que propugne el desarrollo progresivo de los derechos de las personas trabajadoras en general. La OIT ha definido como tripartismo la cooperación tripartita en sentido amplio. Todos los tratos entre el Estado, representado por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores que versen sobre la formulación o aplicación de la política económica y social, OIT, consulta tripartita por el plano nacional sobre la política económica y social, informe sexto a la Conferencia Internacional del Trabajo 1996. El tripartismo se aplica en el sistema de gobierno de la OIT, pues tanto su órgano supremo como lo es la Conferencia Internacional del Trabajo, como su órgano ejecutivo, el Consejo de Administración, se integran con un número equivalente de representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. El tripartismo es el principio básico de organización de las relaciones laborales que impulsa la OIT. En este sentido, el tripartismo es básicamente un método de solución pacífica de controversias en conflicto social. Se fundamenta en el presupuesto de que las decisiones relacionadas con las políticas económicas y sociales deben atender los intereses y puntos de vista de los principales actores del Estado, el capital y el trabajo. El tripartismo se desarrolla dinámicamente a través del diálogo social entre gobiernos, empleadores y sindicatos. Para ello impulsa políticas de buena fe y colaboración que conduzcan al intercambio de información entre las partes y la consulta previa a la toma de decisiones unilaterales. Entre las normas de la OIT referidas al diálogo social tripartito se destaca Convenio sobre la consulta tripartita, normas internacionales del trabajo 1976, número 144. Recomendación sobre la consulta, ramas de actividad económica y ámbito nacional, 1960, número 113. Recomendación sobre la consulta tripartita, actividades de la Organización Internacional del Trabajo, 1976, número 152. Por lo tanto, el tripartismo como principio debe ser el parámetro de representación en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a fin de garantizar el diálogo social en la toma de decisiones en relación a esta importante entidad. Sin embargo, el tripartismo no debe ser un obstáculo para integrar y asegurar la presencia de sectores importantes como los jubilados y los representantes de la economía popular y solidaria,
así como de personas no agremiadas, como lo ordena la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en el marco del análisis constitucional de la norma demandada, tercer inciso del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, indicó que el principio de representatividad está asociado con los derechos de participación que poseemos las personas, que en el caso de la Constitución del Ecuador están contemplados en el artículo 61, número 7, que estipula desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático que garantice su participación con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. También manifestó que el artículo 367 de la Constitución de la República dispone que el sistema de seguridad social se guiará por los principios de inclusión y equidad social, integración, igualdad, no discriminación y participación. En virtud del expuesto, el objetivo constitucional es garantizar la representación del sector empleador en la integración del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, observando los principios de la seguridad social y los derechos de participación. Otro elemento que expone la Corte Constitucional en el análisis constitucional de la demanda de inconstitucionalidad del tercer inciso del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social es el criterio de proporcionalidad, el cual no se encuadra correctamente con los principios de participación, igualdad y equidad dentro del sistema de seguridad social. En este sentido, el órgano constitucional declaró la inconstitucionalidad diferida del tercer inciso del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Lo mismo que sucede con el representante de los empleadores, también se da con el representante de los asegurados. En este caso, son las centrales sindicales legalmente reconocidas, la Confederación Nacional de Servidores Públicos y la Unión Nacional de Educadores y Confederación Nacional de Jubilados y las organizaciones legalmente constituidas de los jubilados del Seguro Social Campesino, las que eligen el representante de los asegurados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con este antecedente, concluyó la Corte Constitucional que existe exclusión de otros asegurados que no forman parte de los gremios que designan al representante de los asegurados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con lo cual, también se atenta a los principios constitucionales de participación y se constituye en una discriminación de entrada para asegurados no agremiados. Más aún, cuando por mandato constitucional el sistema de seguridad social es incluyente, garantizando la igualdad, no discriminación y participación de los diferentes sectores sociales. Cuando las prestaciones de la seguridad social se financian con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia laboral y de sus empleadores, con el aporte de personas independientes y de aquellos domiciliados en el exterior. En este sentido, la norma aludida es atentatoria al principio de igualdad y no discriminación, ya que deja de lado a un importante sector de asegurados del país. A partir de esta tesis del tripartismo y la existencia de al menos 3 actores en los espacios de decisión del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Comisión considera importante mantener el número actual de integrantes a fin de precautelar la sostenibilidad económica y funcionalidad de dicho Consejo Directivo. Esto sumado a las intervenciones de los delegados internacionales de la Oficina de los Países Andinos de la OIT, quien sugirió adoptar el modelo de países con sistemas de seguridad social como el nuestro, donde la representación no se ve truncada por el número de vocales en el Consejo Directivo, sino por la actuación de los mismos en defensa de los diferentes sectores agremiados o no que componen la seguridad social en el Ecuador. En la comparecencia realizada por los representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con ocasión de la elaboración del informe para el primer debate, hicieron mención del costo que implicaría el aumento de los integrantes del Consejo Directivo, por lo que, conscientes de la importancia de preservar los recursos financieros de dicha entidad para cumplir con el objetivo principal, se determina fundamental mantener el número de 3 en la conformación del Consejo Directivo. Sobre la alternabilidad en la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La Constitución de la República determina que el artículo 368, el sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social y funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social. Al respecto,
Han sido constantes las intervenciones de diferentes sectores de la seguridad social, quienes han insistido en garantizar la alternancia como una medida de control del poder público. Esto sumado a los criterios y valores que el sistema democrático ha dotado a nuestra forma de gobierno en general. Esto se suma a la realidad de que la alternancia no atenta a la capacidad y profesionalismo de quien el Ejecutivo decida como su delegado, sino que se funda en el objetivo de resolver un problema mayor que versa en la limitación de las funciones del presidente de la República en relación al poder que le ha conferido a la sociedad ecuatoriana. En esta cadena de ideas y argumentos, la Ley de Seguridad Social determina que, artículo 16, naturaleza jurídica. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, es una entidad pública descentralizada creada por la Constitución de la República Política de la República, dotada de autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto indelegable la prestación del seguro general obligatorio en todo el territorio nacional. La misma ley, en su artículo 20, señala que los órganos de gobierno y dirección son el Consejo Directivo y la Dirección General. La conformación del Consejo Directivo es tripartito, como se ha indicado con anterioridad, sin que exista norma constitucional que restrinja la dirección de este órgano a quien representa al Estado o gobierno. Es por ello que no requiere de cambios profundos en el texto de la Ley de Seguridad Social. Proponer la alternancia de la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad para que los 3 vocales durante los 4 años de su gestión puedan igualitariamente ejercer la misma, presidir el Consejo a cuenta de 18 meses cada uno de ellos. Sobre la forma de elección. La Comisión, acogiendo las opiniones del Consejo Nacional Electoral y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se ratifica en la forma de elección por los colegios electorales. Esto por razones de celeridad de economía y por garantizar una participación de candidatos que sea representativa de cada sector agremiado y no agremiado, así como también por procurar una participación de sectores y organizaciones que, pudiendo ser agremiadas o no agremiadas, al menos denoten representación por estar respaldadas de un número mínimo de afiliados que den a dicha organización, que será parte del colegio electoral, la legitimidad para formar parte del mismo. 4.3, análisis técnico y viabilidad. Debido a la extensa discusión en referencia a esta reforma al régimen jurídico de seguridad social, con formación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se ha podido establecer al menos 4 preocupaciones concurrentes que son motivo de análisis y argumentación de los diferentes sectores sociales, comparecientes y asambleístas que han intervenido en los debates recogidos en este informe. La representación en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social de todos los aportantes y beneficiarios del sistema de seguridad social. El fortalecimiento de los requisitos que deben ostentar los vocales del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social relacionados a la idoneidad de candidatos, la forma de elección y el tiempo de ejercicio en el cargo. La titularidad en la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La inclusión de todos los sectores que participan como beneficiarios y aportantes del sistema de seguridad social, sean agremiados o no agremiados. Además de estas preocupaciones, se han propuesto otras muy valiosas, como la ampliación del número de miembros del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la fórmula de pago por los servicios de los vocales, el tiempo de ejercicio de sus cargos, entre otros, pero que por cuestiones de estricta legalidad deberán ser normadas en los reglamentos que para el efecto establezca el mismo Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio del Trabajo, entre otras entidades. Al respecto, se ha propuesto un articulado donde se incluyan soluciones normativas a las preocupaciones principales descritas por en los párrafos anteriores, y en gran medida se han recogido las propuestas de las y los asambleístas miembros de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. En el presente informe, así como el articulado propuesto, se procura el uso de un lenguaje que no discrimine ni marque
diferencias entre hombres y mujeres, siendo esta una de las preocupaciones de los asambleístas miembros de esta comisión, a partir de la falta de acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o A para marcar la diferencia de ambos sexos. Se recoge la misma técnica de redacción utilizada por la Organización Internacional del Trabajo en emplear el masculino genérico clásico en el entendido de que todas las menciones de tal género representan siempre a hombres y mujeres. 5. Recomendación. En base a los argumentos expuestos, la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del proyecto de ley de reformatoria a la Ley de Seguridad Social, en el que recomienda la aprobación del referido proyecto de ley. Designación del asambleísta ponente. El presente proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social será dispuesto por la ingeniera Karina Cecilia Arteaga Muñoz, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Nombre y firma de los asambleístas que integran la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social que suscriben el informe. Suscriben: ingeniera Karina Arteaga Muñoz, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. La asambleísta Samia Tacle García, asambleísta por Guayas. Asambleísta Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta por Guayas. Asambleísta Alberto Arias Ramírez, asambleísta por Guayas. Asambleísta Carlos David Gallardo Cheme, asambleísta por Esmeraldas. Asambleísta Zoila Ollague Valareso, asambleísta nacional. Asambleísta Leonardo Chan Cuesta, asambleísta por el Guayas. Asambleísta María José Carrión Ceballos, asambleísta por Pichincha. Asambleísta Max Íñiguez, asambleísta por Loja. Certificación de la secretaria relatora de la comisión cerca de los días en que fue debatido el proyecto. Certifico que las y los asambleístas que suscriben el presente informe votaron a su favor, tal y como se desprende del registro de audio de la sesión número 50 CEPDT-SS 2021 de 11 de enero de 2021, certificándose que el mismo tuvo su aprobación con 10 votos favorables de los asambleístas Karina Cecilia Arteaga Muñoz, Carlos David Gallardo Cheme, María José Carrión Ceballos, Max Vladimir Íñiguez, Joana Elizabeth Cedeño Zambrano, Samia Tacle García, Roberto Andrés Gómez Alcíbar, Zoila Ollague Valareso, Alberto de Jesús Arias Ramírez y Leonardo Paulino Chan Cuesta. El informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue socializado, construido y debatido en las siguientes sesiones. Sesión número 022, CEPDTSS 2020, de 29 de mayo de 2020. Continuación de la sesión número 022, CEPDTSS 2020, del 3 de junio de 2020. Sesión número 37, CEPDTSS 2020, de 2 de septiembre de 2020. Continuación de la sesión 044, CEPDTSS 2020, de 30 de octubre de 2020, sesión número 049, CEPDTSS 2020, celebrada el 15 de diciembre de 2020. Continuación de la sesión 049, CEPDTSS de 2020, celebrada el 7 de enero de 2021. Sesión número 050, CEPDTSS 2021, de 11 de enero de 2021. Lo que certifico para los fines legales pertinentes, suscrito por la abogada María Cristina Hinojosa Páez, secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Hasta aquí la lectura del informe, señor presidente.